noches amigos de su canal Hablemos de Turismo y Cultura. Una edición más, un programa más y nos encontramos con un invitado muy especial que es Alex Huerta. Y bienvenido Alex Huerta a su programa Hablemos de Turismo y Cultura. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes y aquí estar en Huancayo. Hace tiempo que no venía y desde niño siempre venía aquí, vine con mi padre y es una ciudad que es muy importante en mi vida y sinceramente me sentí muy bien recibido. Gracias. Entonces, en este periplo, en este viaje que usted ha realizado, ¿qué le parece Huancayo? ¿De cuánto tiempo está volviendo a la ciudad incontrastable? Mira, Huancayo siempre estaba conmigo, ¿no? Estaba en contacto con Ernesto y hemos estado siempre conversando, dialogando y ha sido una buena forma de saber cómo va la universidad y creo que hemos estado contactados porque las universidades nos hermanan. En Lima tengo varios alumnos de Huancayo que son excelentes y siempre aportan mucho a la discusión académica. Por otro lado, cuando hice trabajo de campo en Zapayanga con Juan Ocio, más o menos en la década del 90, veníamos constantemente y cuando pasamos a hacer trabajo de campo en Huancavelica, veníamos y tomábamos el Tren Macho. Entonces, nuestro trabajo de etnomusicología nos trajo muchas veces a la ciudad incontrastable, ¿no? Yo creo que varias veces durante la década de los 90. Pero como te digo, Huancayo se lleva en el corazón, se lleva en los alumnos, se lleva en mis memorias paternales y se lleva sobre todo en los aportes que tenemos en la antropología, en los trabajos que en el Valle del Mantaro hizo José María Arguedas, en los trabajos de etnomusicología que hizo Raúl Renato Romero y en los trabajos que hizo un antropólogo huancaíno que yo quise mucho, que es Manuel Ráez, que lamentablemente nos dejó en la pandemia. Revisando dentro de su trayectoria académica y, como usted dice, se lleva un gran recuerdo de Huancayo. Entonces, ¿nos podría hablar, cuando usted publica en su libro, ese chisme, humor y lágrimas en la cultura popular? ¿Hasta qué punto esto nos interesará como antropólogos, Alex? Mi intención es, yo como todo antropólogo he sido formado en tradición y etnografía africana, andina, oceánica, amazónica, o sea, en una antropología que tiene un origen colonial, un origen también de estudios a sociedades tradicionales. Pero pienso de que nosotros en la ciudad no somos muy diferentes, es decir, tenemos una organización tribal también. Es mi saber que la mayor parte de la historia humana ha transcurrido como cazadores-recolectores y es muy poquito el espacio en que somos sedentarios. Seguimos siendo tribales y yo creo que podemos aplicar exactamente las mismas categorías. Seguimos teniendo tótems, seguimos teniendo chamanes. Los tótems ahora pueden ser los equipos de fútbol, como dice el antropólogo Raúl Castro, con banderas. En Lima tenemos la UDI y la Alianza. O en el Perú entero tenemos el culto a la blanquirroja. Los chamanes pasarían a ser los psicólogos y psicoanalistas que están tan de moda. Los rituales de integración podrían ser las fiestas de fin de semana, donde nos emborrachamos y parece que entramos a aquel otro mundo. En general, los ritos de pasaje pueden ser desde las fiestas de 15 años hasta los ingresos en la universidad o las graduaciones, donde hacemos comunitas, vistiéndonos todos de manera igual. ¿Por qué no ver los medios de comunicación donde chismeamos como espacios de vigilancia que siempre han existido, donde no podemos comportarnos de manera tan libre porque sabemos que tenemos que seguir ciertas reglas? Ver las telenovelas como el encuentro del narrador de historias morales que siempre nos contaba junto al fogón, ahora junto a la televisión, cómo debíamos comportarnos, ser buenos, porque al final si éramos buenos no importaba lo que nos pasaba, íbamos a recibir un premio. O cómo no ver el humor como una forma de crítica social, como por ejemplo, el humor ha servido desde el tiempo del bufón medieval a una forma de ver, de decir las verdades mientras uno se burla del rey. O mira tú aquí, cuando estuve en Zapayanga y veía la chonguinada, aunque no estoy muy seguro si así se pronuncia, y veía al chuto viejo, que era una forma de burlarse de aquel que quería ascender socialmente, decir una verdad mientras se burlaba del público, así como Carlén hace
caricatura política, diciendo verdades mientras se burla de las personas. Entonces, no hemos cambiado tanto. ¿Por qué no analizar los medios de comunicación como han sido todo este conjunto de historias que nos hemos contado tanto tiempo? Seguimos siendo una tribu con historias, con vigilancias y con formas de narrarnos. Entonces, podríamos referir cuando usted lanza 3 categorías o 3 términos: el chisme, el humor y las lágrimas. Claro que sí, lo que pasa es que mi editora quería copiar algo que Churchill le dijo al pueblo inglés cuando entró Inglaterra a la guerra: no tengo nada que ofrecerles sino sangre, sudor y lágrimas. Entonces sonó más bonito chisme, humor y lágrimas, pero lo que queríamos era poner los discursos que más han gustado, y prueba de ello es que durante la pandemia siguieron habiendo programas de humor, se produjo telenovelas en el Perú y los programas de Magali siguieron siendo vigentes y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta a los peruanos? Chismear. Todavía cuando ven Ampay, estamos ahí, son tendencias en Twitter. Chongo, nos encanta, vemos el WhatsApp de JB y nosotros hacemos memes y ya no sé, ya no repartimos a nuestra pareja chocolates, bombones o flores, memes, entregamos memes. Y bueno, lágrimas, o sea, parece mentira, pero consumimos telenovelas peruanas hechas en Perú, y turcas, y mexicanas, claro, y nos encanta lo dramático, no solamente en hacerlas, sino nos gusta contar historias sobre los chicos de esta guerra, cómo engañan a sus parejas, o a las youtubers, influencers, cómo engañan a sus parejas. Nos encantan las historias que nos contactan con nuestras emociones. Somos un país de jóvenes que son capaces de faltar a clase si se pelean con sus parejas. O sea, a diferencia de otros lugares del mundo, aquí vivimos en un contacto con nuestras emociones y es bueno vivirlo, ¿no? Primero, muy buenas noches, también a los espectadores de Hablemos de Turismo y Cultura. En esta oportunidad me gustaría comprender más desde su perspectiva qué es la antropología. Antes me dio un preámbulo que la antropología es lo que los antropólogos hacen, y la antropología es una ciencia, y si el antropólogo hace lo que quiere es un desorden, y eso sería antropología. Sí, yo creo que somos la única disciplina donde los mismos que la practicamos tenemos dificultad en definirla. Cuando estamos en el almuerzo familiar y nos preguntan: ¿y tú qué haces? Antropología. Siempre, qué interesante. Fíjate, ¿no? O nos preguntan qué opinamos del señor de Zipán, ¿no? Nos preguntan algo de arqueología, ¿no? Exacto. O el taxista nos pregunta, Ese de huesitos. Sí, de huesos, ¿no? O sea, es lo que me dicen a veces: qué interesante. Yo hubiera estudiado antropología, pero me ganó la ganas de dinero y estudié Derecho, ¿no? Algo así, ¿no? Exacto. O también me dicen bonito hobby, ¿no? Ya, eso me llama la atención porque también tenemos dificultad nosotros en definirla. ¿Por qué? Porque hay 3 ramas. Sería la cultural y también otros lo dicen social, que la lingüística y la física. ¿Ya? Aparte, no, o sea, digamos que antropología es estudio del ser humano. Antes decíamos del hombre, pero nos dimos cuenta de que también se estudia la mujer y la comunidad LGTB. O sea, que ya hacemos estudio del hombre. El ser humano, hombre. Sí, es un poco restringido, ya no lo decimos, ¿no? Porque estudiamos también comunidad LGTB y mujeres. Entonces decimos del ser humano, se acabó, ¿no? Y creo que el nombre es demasiado amplio. En efecto. Entonces, ya. Podríamos hacerlo desde la perspectiva física, pero en Perú no lo hacemos tanto, porque el ser humano llegó evolucionado aquí. Exacto. Llegó moviendo este dedo, ya por Bering, ¿no? Eso lo hacen los arqueólogos máximos. Antropología lingüística también, pero no lo hacemos, eso lo hacen los lingüistas. Nosotros hacemos en Perú antropología cultural. Exacto. Entonces digamos que hacemos el estudio de la cultura. Ahí viene el segundo problema, que es la cultura. ¿Ya? Somos no solo una carrera que tiene dificultad definiendo qué hace, sino definiendo su tema de estudio. ¿Te preguntas qué es la cultura? Y es más difícil que orinar corriendo definirla. Exacto. Ya. ¿Por qué? Porque la cultura, primero que nada, por mucho tiempo en la vida cotidiana, pareciera que pertenece solamente a un grupo. La élite económica se ha apropiado de ese término. Dice, hay gente sin cultura. Para la antropología, la cultura es todo. Según Malinowski, es todo lo que las personas tienen, hacen o piensan como miembros de una comunidad. O sea, objetos materiales, ideología y patrones de comportamiento que se comparten, se aprenden y hacen que la vida social sea fácil porque podemos compartirla, ¿no? Entonces nos damos la mano, saludamos, predecimos con el lenguaje la actitud del otro.
Entonces eso genera una convivencia armoniosa. Para Geertz, más bien es un chip que tenemos adentro que nos ayuda a interpretar el mundo. Un conjunto de significados de adentro. Un chip. Interesante. Pero no, o sea, un chip chiquito. ¿Ya? Entonces, pero lo que tenemos aquí, ya que nos lo insertan. Chip. Entonces, hacemos eso, estudiamos la cultura. Pero nuevamente, a eso puede ir desde estudiar el impacto de los Teletubbies en los infantiles, o de Backyardigans, o de Hora de Aventura, o de Todo eso. los doteros, ¿no? Los doteros, ¿sí? Una subcultura. Bueno, sí, hasta estudiar sistemas de regadío. ¿Entiendes? Desde estudiar, por ejemplo, el impacto de un youtuber, o de Chupetín Trujillo, que es un payasito en Trujillo, que es bien bacán, hasta estudiar, por ejemplo, un lenguaje determinado en una comunidad nativa. Desde estudiar, por ejemplo, los chistes de Melcochita, cuando está mano a mano con Miguelito Barraza, hasta estudiar la formación de linderos en una comunidad cusqueña. Entonces es bastante amplio. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo que nos caracteriza al estudiar cultura, y por eso te digo antropología, es lo que los antropólogos hacen tan amplio, es que lo hacemos haciendo trabajo de campo. Es decir, no estudiamos como los sociólogos el amplio, no estudiamos la religión en una sociedad, sino grupos específicos. Por ejemplo, no toda la religión, los Hare Krishna, no toda la religión, los israelitas de Nuevo Pacto, no toda la religión, sino, por ejemplo, Agua Viva. Que determinamos. Claro, y nos vamos con ellos y hacemos trabajo de campo. In situ. Claro, se puede decir que convivimos. Entonces hacemos trabajo cualitativo e intentamos sacar el punto de vista del actor, actriz social. Entonces esa es nuestra característica, que es hacer la etnografía, que consiste en ir, hacer y describir e intentar captar ese punto de vista. Volvernos con ese punto de vista. Y eso nos permite entonces tener otra perspectiva. Y al momento de plantear programas de apoyo, de ayuda social, podemos aportar como puentes, ¿no? Eso porque tenemos ese punto de vista. O sea, podemos volvernos doteros o podemos convivir con la comunidad. Comprendo, porque me recuerda bastante a los principios de la metodología que plantea Malinowski en su libro. Es que él tuvo la obligación, porque lo deportaron al Astroviano. Claro, él incluso es interesante, pero hizo su carpa y vivió. Si ves las fotos no se integró tanto. Pero para ser un polaco bastante así aristocrático que parecía, lo logró hacer bastante bien. Pero más bien Boas, que no hizo, no escribió tanto, era que lo planteaba, ¿no? De que, o sea, y planteó esto del relativismo cultural, que no podemos juzgar una cultura con nuestros propios lentes, que es lo que solemos hacer, ese etnocentrismo. Esos prejuicios. Ya, pero es lógico, porque generalmente todo el mundo vive en una sola cultura, no la transmitiría si no sintiera que es la única, la mejor, ¿entiendes, no? El relativismo cultural es lo que Boas planteaba y que Malinowski lo lleva, ¿no? De todos modos, a pesar que sus diarios parecía que no, ¿no? Pero lo lleva, que es juzgar una cultura con los lentes de una cultura. Pero, ojo, cuidado, cuidado. O sea, esa es una buena metodología, pero no es un buen mecanismo de ética o moral. Porque está bien para entender una cultura, podemos entenderla, podemos entender por qué una cultura tiene esos rasgos de belleza, que es usar piercing o hueso. Interesante la comprensión de la antropología desde los sentidos empíricos, a través de la experiencia. También yo comprendo un poco más amplio el praxis de la antropología, porque no solamente es lo que plantea la escuela americanista, sino también la escuela alemana, la de Max Schuller, la antropología de la filosofía. Justamente cuando me dijo acerca del hombre, del ser humano, me hizo comprender que incluso no sabemos definir o no comprendemos la misma definición de lo que somos nosotros mismos como humanos, como ser humano o como hombre. Es interesante. Y por otra parte también estaba viendo su última revista que publicó en Springer, ¿no? Si no me equivoco, acerca de lo artificial, de una línea cronológica de la comprensión de lo artificial. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de eso? Hace tiempo que no lo hace. Lo que pasa es que estábamos trabajando en un proyecto acerca de robots. Era un trabajo interdisciplinario y queríamos desarrollar cómo la relación
humanos, robots, y nos dimos cuenta de que sí ha habido un esfuerzo durante mucho tiempo de lograr hacer algo mecánico que el ser humano acepte como algo similar. Y estuvimos buscando transculturalmente si había algo equivalente en Mesoamérica y Sudamérica. Habíamos encontrado máquinas medievales que tenían forma de moverse mecánicamente. Y nuestra conclusión fue de que nosotros sepamos, el asunto mecánico no funcionaba aquí, pero la idea de los ídolos que existían más bien funcionaban no en la medida que fueran mecánicos o convincentes, sino que las personas proyectaban en ellos sus propios deseos, prejuicios o ideas religiosas. Y no era una cuestión cibernética o mecánica como en la Europa medieval, que era que se podían mover, sino más bien era una idea de proyección durkheimiana, o sea, de que en ellos las personas proyectaban colectivamente sus deseos, sus pulsiones y los ideales sociales. O sea, no era una cuestión tan mecánica, sino una cuestión más mental. Ah, comprendo. Sí, pero ese fue un trabajo duro, ¿eh? Porque nos costó encontrar ese tipo de artificialidad creada y la encontramos más en la mente que en lo mecánico. Y sigo buscando, sigo intentando hacerlo. Me has hecho acordar eso, ¿eh? Me da pena porque me trae nostalgia frente a la pandemia. Perfecto, es interesante que la antropología tenga esa innovación y evolución. Queremos trabajar más en robótica. Es lo próximo, tal vez, ¿no? Sí, justamente estaba escuchando esta postura de la etnografía virtual. Es que estamos migrando hacia lo virtual, pero los seres humanos seguiremos trabajando con la idea de quién teclea. Seguimos ocupándonos del ser humano. Eso no lo reemplaza. Nadie nos quita la verdad. Buenas noches, Alex Huerta, y a los que nos están viendo. Bueno, ya que estamos aquí en Huancayo, me gustaría un poquito más hablar sobre el sentimiento de ser pueblo provinciano, ¿no? Mira, claro, hay un detalle que quería comentarte. Estamos discutiendo ahora en la universidad si vamos a seguir con la idea de provinciano, porque no podemos ya seguir con Lima y provincia. Justamente. Ustedes tienen una identidad huanca que nosotros no tenemos. Claro, creo que cada ciudad es diferente, cada espacio es diferente. Y eso, ¿no? Entonces es hora que los limeños dejemos de ser chauvinistas, ¿no? Y pensar en eso. Y por otro lado, mi ciudad Lima ya no es Lima, sino es un piso ecológico más, ¿no? Yo el otro día le pedí a los chicos quién no era de Lima y levantaron varios la mano. Y como te cuento, ¿no? Habían varios chicos que eran huancaínos, ¿no? Incluso de Jauja. Digo incluso porque justo aterricé en Jauja. Y lo que quería decirte es de que cada vez más se siente el poder, ¿no? Y cada vez yo siento un cambio que me parece muy importante, y agradezco mucho por esto, que cada vez hay más orgullo, ¿no? Y hay una suerte se ha dado un proceso bien interesante en Lima acerca de esta suerte, yo lo llamo globalización, ¿no? En la década de los 40, el huayno urbano era del Valle del Mantaro. Sí, de casa. Los cantantes, ¿no? Claro, la música chicha. Claro, pero, o sea, lo que digo es que el Valle del Mantaro tenía, el huayno urbano era mantarino, y fue porque había una gran población, pero no solamente porque había una gran población del Valle del Mantaro, sino porque había la tendencia de mantener la tradición, entonces se dio, ¿no? Claro. Y claro, posteriormente en los 70s, 80s, también la migración y el desborde popular de Matos Mar trae también ya no el huayno, sino la chicha. Y irónicamente una danza que yo vi en Zapayanga, que era los chapis, es epónima, los chapis, da nombre a los chapis de Jaime Moreira y Chapulín, que es del Valle del Mantaro. Chapulín, Jaime es de Puno, pero Chapulín, que decide poner este nombre porque él dice que eran guerreros, y la danza de los chapis es guerrera. Y ellos guerreros trayendo su tradición. Al mismo tiempo,
una de las primeras chichas que se conoce, porque es una cumbia que combina el huayno, es de los demonios del Mantaro, que se llama la chichera. Y de ahí viene el nombre, chicha. Entonces, el Valle del Mantaro marca mucho la identidad de la modernidad peruana en general, ¿no? Entonces, es fuego que arde. Entonces, creo que ya no podemos hacer el error colonial de poner a todos en una bolsa, como decir, provincia, sino de que es tiempo de reivindicar lo que es una identidad. Claro. ¿Y cómo sería el nuevo cambio de identidad? ¿Cómo se llamaría, no? Porque... Como ustedes quieran. Ah, Yo no soy quien para decirlo. claro, en ese contexto. Pero lo que yo sí pienso, positivamente, es que cada vez veo más orgullo en los jóvenes. Y mira lo que yo veo, ¿no? Cada vez veo más campeonatos de wildlife. Sí. Cada vez veo más, pero, o sea, también globalizaciones, ¿no? En el extranjero, jóvenes que vayan saya morenada, aunque no tengan raíces altiplánicas. Claro. En Lima, muchos jóvenes que ni siquiera tienen ancestros en ninguna zona andina, les gusta hacer sicuri, que es altiplánico. Pero es una forma de entrar en contacto con un tipo de identidad que tal vez no tengan directamente, pero la sienten. ¿Entiendes? Claro. Entonces, me parece que ya hay una necesidad del joven peruano de todas partes de sentir que tiene raíces, porque muchos jóvenes sienten que no las tienen. Entonces, muchos de ellos tienen una nostalgia de algo que nunca sucedió, no sentir que no tienen raíces. Ustedes sí las tienen. Sí. Y hoy por hoy sí hay un orgullo de ser parte de una historia que hoy se percibe como exitosa. Entonces creo que es tiempo de reivindicarla, pero de sentirse feliz y cómodo en su propio pellejo, ¿no? Claro, eso sí. Pero yo no soy quien para decirles cuál es el camino, solamente decirles, invitarlos a sentirlo y que encuentren la forma, ¿no? Pero yo creo que dicen que Sudamérica no tiene los gobernantes que merece, pero sí tiene los artistas que merece, y ustedes los tienen. Claro. Y yo creo que las artes son un buen camino para entender ahí, tanto la música como la danza. Una manera de expresión. Sí, y por ahí puede ser un camino, y abrir caminos a través de los estudios, y supongo que progreso, pero claro, siempre pienso que el progreso es algo que nos venden, pero no creo que esté de más, ¿no? El brillar, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? No sentirse menos, pero tampoco permitir que la vida los trate así. Claro, en ese caso sí. Pero también otra cuestión, ¿no? Que quizás también menciona, ¿no? A veces hacemos humores, malos chistes. Por ejemplo, no lo sé, ¿no? Por ejemplo, hablar de la cholificada, o a veces algunos se sienten cholos, pero cuando alguien que no es de su cercano círculo lo dice, se ofende. Entonces, en ese caso. Claro, pero en ese caso también tiene que ver con una historia colonial que tenemos los peruanos, que se nos enseñó a dividirnos desde el principio porque es una estrategia política. Y el humor y los prejuicios sociales tal vez fueron parte de todo un proyecto colonial. Tal vez lo que tenemos que hacer es descolonizar nuestro pensamiento. Hace 200 años fue la independencia, que no hemos celebrado para nada, tal vez porque no la sentimos, pero es tiempo de pensar que las mentalidades cambian a un ritmo mucho más lento que las estructuras. Entonces todavía estamos con mentalidades coloniales de racismo, de machismo, de homofobia, ¿no? Entonces tal vez sería momento de darnos cuenta de las cosas y comenzar a cambiarlas, ¿sí? Sí, creo que de ahí se empieza. Y lo que ustedes hacen me parece genial, que es apropiarse de los medios masivos de comunicación para transmitir el mensaje, ¿no? Y hacerlos agradables para todos y generar pues el cambio de manera agradable, no de manera amarga, sino alegre, ¿no? Claro, cierto. Sí, creo que eso, ¿no? Eso. Deberían hacer su telenovela, su programa cómico, sus ficciones, su música, también las formas alegres, ¿no? También Sí. de cambio. Creo que, amigos, hemos llegado a la parte culminante de esta entrevista, de este conversatorio con Alex Huerta, Yense, Flavio
y pues en las partes de conducción, en la parte de las cámaras nos acompaña Paul Córdoba y también nuestro amigo Ernesto, que gracias a ello se ha hecho posible esta pequeña entrevista. Entonces, no hay más que agradecerle a Alex por este tiempo, por su paciencia, por aclararnos muchas cosas, y quisiéramos seguir contando pues en las próximas transmisiones que normalmente estamos haciendo, invitando también. Una forma es esta de estar encontrarnos físicamente entre todos, pero también la virtualidad, a veces por el trabajo. Usted está en Lima, nosotros estamos en Cayo y salimos casi todos los sábados, entonces queda invitado. Muchísimas gracias. Sus palabras finales a este espacio de Hablemos de Turismo y Cultura. Yo lo que quiero decir es que ustedes son un equipo muy agradable, ¿no? Y es muy bonito estar con ustedes, y creo que ustedes transmiten mucho afecto. Ojalá que nunca cambien y ustedes tienen el secreto que creo que nos hace falta para el cambio, que es la calidez humana. Que nos quiten todo menos eso. Entonces, amigos, llegamos a la parte culminante de su programa Hablemos de Turismo y Cultura. Darle like, compartir. Hasta la...